Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Vamos a continuar la bienaventuranza número 7, que está en el versículo número 9. Esta es la penúltima bienaventuranza, porque acá hay 8 bienaventuranzas. La octava bienaventuranza se inicia, es la más extensa, se inicia en los versículos 10, 11 y 12 de Mateo capítulo 5. Pero hoy vamos a continuar todavía reflexionando en el sermón sobre la bienaventuranza número 7 del versículo número 9. Así que ahí es donde vamos a estar esta mañana viendo la palabra de Dios. También espero, si usted tiene ahí sus apuntes del domingo pasado, va a ser de gran provecho, porque como le digo, es una continuación del domingo pasado. A veces algunos tienen su boletín del domingo pasado en la Biblia, ¿no? Hasta del año pasado tienen sus boletines ahí metidos algunos ahí. No, lo cargan todo. Con eso no quiero decir de que no revisan su Biblia, no la leen, ¿no? Sino que todo lo llevan a todos lados, ¿no? Pero si tiene el boletín del domingo pasado, bienaventuranza número 7, es básicamente casi lo mismo que nos toca ver esta mañana. Acá está, se me cayó uno, acá está. Ya, la del domingo pasado, fíjese la fecha, adelante dice domingo 14 de mayo, para que se ubique usted. Lo que le quiero decir es de que este sermón tiene 2 partes. La primera parte, si damos una miradita al boletín del domingo pasado, la primera parte en el boletín del domingo pasado dice: la paz es una relación. Okay, estamos hablando del boletín del domingo pasado, por si acaso, no se me confunda. Boletín del domingo pasado, todavía no vemos nada del día de hoy, solo estamos repasando. Y decíamos que literalmente la expresión bienaventurados los pacificadores también podría ser traducido literalmente: dichosos los hacedores de paz. ¿Ok? Así también se puede hacer. Es porque, hermano, la paz hay que hacerla. Y ya hemos visto la semana pasada que la paz es una relación. Y vimos también en nuestro mensaje del domingo pasado, si usted tiene sus apuntes, me está siguiendo en este momento, en el punto número 2, estuvimos viendo lo que la Biblia dice, cuál es la condición del ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios sencillamente no tiene paz. No hay paz para el hombre, ¿verdad? Así dice la Biblia en varios lugares. Luego, en el mismo boletín del domingo pasado, vimos en el punto número 3 que toda la Biblia nos enseña sobre la paz. Y solamente vimos ahí 3 cositas, nada más así rápidamente, que fue lo que anunciaron los ángeles la noche de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Luego vimos qué es lo que Jesucristo enseñó sobre la paz. Y finalmente vimos un pasaje que es lo que los apóstoles también han enseñado sobre la paz. Y luego en el punto número 4 del domingo pasado, todavía continuamos, sigo repitiendo porque si no algunos van a estar apuntando lo que no deben de apuntar, ¿ya? El domingo pasado vimos que paz en el concepto bíblico tiene que ver con una armoniosa relación con Dios. Por eso hemos dicho, el punto de la semana pasada fue: la paz es una relación. Cuando el ser humano llega a tener una relación espiritual con Dios, ya tiene paz para con Dios. Hace unos momentos, muy acertadamente, nuestro hermano Javes, al comienzo del culto, estaba haciendo referencia al texto de Efesios capítulo 2, y en el versículo número 14, él hacía énfasis cuando dice ahí: Él es nuestra paz, dice la Biblia. Dice que Jesucristo es nuestra paz. Y otra vez volvemos al mismo punto del domingo pasado. La paz es una relación. Si usted aún no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, lamentablemente usted no va a tener paz. Podrá tener un momento de tranquilidad, de todo lo que usted puede estar viviendo, experimentando, pero no va a tener paz. Usted puede viajar al mejor lugar para tener unas bonitas vacaciones, y qué bien, hágalo, es bueno, pero eso no le va a dar una auténtica paz. Usted puede tener la casa más bonita, el carro más bonito, usted puede tener la pareja más bonita que puede encontrar, pero no le va a dar paz. Así que entienda, la paz es una relación
y es una relación con Dios. Ahora sí vamos a entrar al sermón del día de hoy, ¿ok? Ahora sí, agarre su boletín del día de hoy. No se confunda nunca, fíjese las fechas. En el boletín de hoy, ahí adelante dice domingo 21 de mayo, o sea, hoy es domingo 21 de mayo, ¿correcto? Muy bien, hoy continuamos entonces con la séptima bienaventuranza y se sigue llamando el sermón igual, artesanos de la paz, basada en Mateo capítulo 5, versículo número 9, usted tiene sus apuntes donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y ellas también por si acaso, ¿ya? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que una persona que promueve la paz es una persona bendita, ¿no? Entonces, el domingo pasado vimos, y seguimos en los apuntes, dice la paz es una relación, lo que estábamos hablando del domingo pasado. Hoy, ahí sí acoja su lápiz, su lapicero, por favor, y coloque usted ahí, ¿no? La paz es una decisión. La paz es una decisión. Es decir, usted es el que va a decidir si desea vivir en paz o todo el tiempo en bronca, ¿ok? Como decimos los peruanos, ¿no? En bronca, en pelea, ¿ok? ¿A usted le gusta vivir de bronca en bronca? A mí no me gusta vivir de bronca en bronca. Y le quiero decir que jamás he vivido en bronca en mi matrimonio con Benny. Nunca vivimos de bronca en bronca. Y yo ya les he dado mi testimonio que 32 bonitos años de matrimonio, no andábamos discutiendo, no andábamos peleando. Yo siempre hacía lo que ella decía, por eso, ¿no? Estoy bromeando. Pero, hermanos, es bonito tener un matrimonio donde se lleva bien la pareja, ¿verdad? Es bonito, ¿no? Pero a veces hay matrimonios donde andan de pelea en pelea, de discusión en discusión, de bronca en bronca. Y yo digo, si usted está, por ejemplo, en la etapa del noviazgo y está así, piénselo si se va a casar así, ¿eh? Piénselo. Porque si ahora andan de enamorados, de novios, de bronca en bronca, pelea en pelea, el día del matrimonio o en el matrimonio, eso va a ser peor, ¿sí o no? Por eso piénselo bien las cosas antes de tomar una decisión grande en su vida. Entonces, la paz es una decisión. Es asumir, cuando uno decide vivir en paz, es asumir, parafraseando a un libro que yo les hablé desde el comienzo de este sermón, de John Stott, Contracultura Cristiana, un estudio que él hizo hace muchos años sobre el Sermón del Monte. Parafraseando a John Stott, es cuando uno decide vivir en paz, es asumir un estilo de vida que es la opción de la contracultura cristiana. O sea, cuando nosotros decidimos vivir en paz, vamos a vivir de acuerdo a la contracultura cristiana. Hermano, la contracultura cristiana es sencillamente vivir, fíjese, vivir los valores del reino de Dios en una cultura que es contraria a Dios, a su palabra y a la iglesia. Esa es la cultura que nos rodea. Usted sabe que la cultura que nos rodea es una cultura que es contraria a los valores del reino de Dios, a la palabra de Dios, a Dios mismo y a la iglesia. Lo que vemos hoy en día, hermanos, es lo que también otro autor, que tuve el privilegio de ser su estudiante, en uno de sus libros lo denomina el antirreino, así lo llama, el antirreino. Claro, el reino es el reino de Dios, pero existe en este mundo un reino promovido por Satanás, un reino de las tinieblas, un reino que promueve el pecado, la maldad, la discordia, la no paz, por decirlo así, y eso también le podemos denominar el antirreino, queridos hermanos. Así que hay un antirreino en este mundo, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dijo cuando estaba ahí a poco antes de ser crucificado. Jesucristo, hablando del demonio, dijo, ya viene el príncipe de este mundo, dijo, y yo no tengo nada que ver con él. O sea, sencillamente, él no tiene autoridad sobre mí, pero ya viene el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo es Satanás, sencillamente. Ese es el antirreino que existe en este planeta Tierra. Vamos a hacer referencia a 3 experiencias que nos ilustran cómo es el vivir en paz. Entonces, experiencia número 1, Pedro cuando estaba en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 11, por favor. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 11.
Vaya abriendo ahí la Biblia porque vamos a leer rápidamente. No podemos entrar en demasiados detalles esta mañana, pero yo creo que ustedes van a entender el punto principal de lo que queremos comunicarle a través de esta historia de Pedro. Hechos capítulo 12, por favor, versículo 1 en adelante. Hoy día estoy un poquito mal de mi garganta. Este cambio de clima que estamos teniendo también nos afecta, ¿no? De alguna u otra manera siempre nos enfermamos. Así es. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y ahora fíjese cómo era ese maltrato. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, ese era maltratarles, ¿no? Y luego dice, versículo número 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, al día siguiente, muy temprano en la mañana. Ese era el proyecto de Herodes en cuanto a Pedro. O sea, lo que Herodes quería hacer con Pedro era sencillamente matarlo al día siguiente cuando amaneciera. Esa era la idea de Herodes. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y está muy bien. El líder espiritual de la iglesia en Jerusalén está en la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. No estaba en la cárcel porque había cometido un delito, porque había robado, que había matado, nada de eso. Él estaba en la cárcel por haber cometido el delito, entre comillas, de predicar la palabra de Dios. Entonces la iglesia, versículo 5, dice que estaban orando a favor de Pedro, bueno, para que Dios tenga misericordia de él. Ahora, pero recuerde usted lo que el rey Herodes quería hacer con Pedro, ¿eh? En el versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, al día siguiente, recuerde, temprano, para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro llorando, ¿no?, entre los 2 soldados, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre los 2 soldados, entre 2 soldados, hermanos. Miren, mañana te mato. Ya, déjame dormir todavía. ¿Va viendo usted lo que le quiero comunicar? Y dice que el versículo dice que estaba sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, o sea, ponte tu ropa y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos míos, es tremendo para mí este testimonio de Pedro, ¿eh? En especial haciendo énfasis en lo que dice en el versículo número 6, donde nos dice que Pedro sabía que al día siguiente su vida estaba ya corriendo peligro de que lo maten. Y la Biblia dice en el versículo número 6 que Pedro estaba en la cárcel, pero estaba durmiendo. Estaba durmiendo, queridos hermanos. Bueno, eso es, hay que ver ahí la historia, lo que se nos quiere comunicar. Ahora, ahora personalícelo usted. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos dicen: mañana a las 6 de la mañana te voy a quitar la cabeza de un solo espadazo? Ay, hermano, estaríamos: ya llegó, ¿verdad? ¿Por qué, no? Soy tan joven todavía, me quedan tantos años de vida, llorando se la pasaría, ¿no? Pero Pedro estaba descansando. Pedro estaba tranquilo. Hermano, ¿sabe qué es eso? Es vivir en paz. Eso es vivir en paz, hermanos. No puedo evitar recordar un versículo que hemos colocado al comienzo del boletín. Acá al comienzo del boletín hemos colocado un versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo número 8. Aquí en el boletín al comienzo está, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Usted lo cree o no lo cree?
¿Y por qué algunos de ustedes no pueden dormir en la noche entonces? Están dando vueltas como leones toda la noche en su cuarto, en la casa ahí, que no puedo dormir, ¿no? ¿Y por qué no duerme entonces? ¿Ah? Duerma pues, tranquilo, viva lo que la palabra de Dios dice. O necesita ir a una cárcel como Pedro que le digan mañana te mato. ¿Ah? Usted recuerda también, por ejemplo, y eso no está aquí en la lista de experiencia, pero usted recuerda, por ejemplo, la ocasión en que el Señor Jesucristo estaba atravesando el mar de Galilea con sus discípulos y se desató una tormenta a mitad del mar de Galilea. Solamente hago referencia, esa historia se encuentra en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4. ¿Y qué ocurrió cuando estaban en el mar de Galilea? Se desata la tormenta, los apóstoles, la mayoría de ellos o casi todos ellos, expertos hombres que habían vivido en el mar, curtidos de vivir en el mar, estaban con miedo de que se iban a ahogar. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo, hermanos? Estaba durmiendo. Relaciónelo. Pedro en una tormenta, durmiendo. Jesucristo en una tormenta, durmiendo. Porque ambos vivían en paz. Ahora, no lo relacione con Jonás, por favor, porque Jonás era otro problema ya, ¿no? Jonás también estaba durmiendo en una tormenta, pero estaba durmiendo producto del pecado, de la insensibilidad espiritual. Así como cuando algunos vienen a la iglesia, se sientan acá y están durmiendo. Así estaba Jonás en aquella ocasión, ¿ok? Así que no se compare con Jesucristo ni con Pedro, ¿ya? Entonces, cuando uno confía en Dios, hermano, como Pedro, como Jesucristo, uno puede dormir en paz, ¿ok? Experiencia número 2, y esto solo lo voy a mencionar porque el domingo pasado lo vimos. La experiencia número 2 es cuando Pablo estaba en la cárcel de Roma y escribió la epístola a los filipenses. ¿Recuerdan? De eso hablamos el domingo pasado, ¿eh? La experiencia número 2 es que Pablo en la cárcel de Roma, cuando escribió la epístola a los filipenses, y hablábamos el domingo pasado de que la epístola a los filipenses, a pesar de que Pablo lo escribió estando en una situación muy deprimente, humanamente hablando, encadenado en una situación insalubre, hermanos, él escribió una preciosa epístola que se le conoce como la epístola del gozo, la epístola del regocijo, la epístola de estar siempre alegres, hermanos míos. Y eso es lo que nos habla Pablo en Filipenses, ¿ah? Y otra vez le hago recordar, ten en cuenta que cuando él escribió esa carta, no estaba en un hotel de vacaciones, no estaba en una bonita casa de campo, no estaba en un lugar cómodo, estaba en una cárcel, en una situación deprimente, insalubre y todo lo que usted quiera pensar. Así estaba Pablo cuando escribe esa carta. Y Pablo ahí en la carta, hermanos, a los filipenses, recuerda lo que hablábamos el domingo pasado, nos habla de la paz con Dios. Dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, dice, nuestros corazones. Así que, ¿qué aprendemos en esta segunda experiencia? Que uno puede tener paz en cualquier lugar donde se encuentra. Porque la verdadera paz con Dios, hermanos, el hombre, la mujer que decide vivir en paz, no tiene que ver nada la paz interna con lo externo. Usted puede vivir en cualquier lugar y tener paz. Usted puede tener comodidades y tener paz. Usted no puede tener comodidades materiales, pero puede tener paz. Usted puede tener dinero y tiene paz. Usted no puede tener dinero y tiene paz. Y eso es lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 4. Pablo dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener nada, dice. Y en ese contexto de tener y no tener bienes materiales, Pablo dice ese gran versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que algunos cristianos lo sacan de contexto y dicen, no, tengo que levantar este saco de papas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no era lo que Pablo estaba diciendo, por si acaso. Pablo estaba hablando de vivir en Cristo una vida en paz y victoriosa en cualquier lugar y circunstancia. Experiencia número 3. Otra vez vamos a citar a Pablo, pero esta vez cuando Pablo se encuentra en una tormenta. Vaya en la Biblia a Hechos capítulo 27, por favor, y este es tremendo lo que ocurre acá. Hechos capítulo 27.
Hechos capítulo 27, por favor. Ahí es interesante, leer toda la historia para darnos cuenta qué estaba ocurriendo, pero lo decimos así a pasos agigantados. Pablo estaba preso allá en Palestina y Pablo, como ciudadano romano, apeló a un juicio ante el emperador, porque ese era su derecho como ciudadano romano. Entonces tienen que llevarlo desde Palestina hasta la ciudad de Roma, y ese viaje, hermanos, justo en la temporada en que él estaba, porque era una época de invierno, no se pudo hacer directamente, sino que tuvieron que ir haciendo escalas. Y el mar Mediterráneo, cuando venga nuestra hermana Nati, ustedes saben que nuestra hermana Nati está ahorita por el mar Mediterráneo viajando, ¿no? En la mañana nos escribió, dice que estaba en Egipto. Nuestra hermana Nati, qué bien, ¿verdad? Le dije, me saludas al faraón, le dije temprano, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo le decía de que ahí en el mar Mediterráneo es muy usual las tormentas. ¿Por qué cree usted que cuando Jonás estaba atravesando el mar Mediterráneo en desobediencia a Dios, se desató una tormenta que Dios provocó? Ahora, Pablo estaba también viajando por el mar Mediterráneo en esta ocasión, pero no en desobediencia a Dios, por si acaso, sino haciendo la voluntad de Dios, y se desató una tormenta. Pero veamos cómo reaccionó Pablo ante esta tormenta, hermano. Hermano, póngase usted en los zapatos de Pablo, a ver cómo reaccionamos cuando hay una tormenta en la vida, ¿ya? Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante. Y déjeme decirle antes de leer la palabra de Dios que en esta sección hay tantos términos técnicos de navegación que la verdad es que sería bueno, yo le recomiendo que si usted gusta, luego en su celular busque la NTV y ahí lo va a leer bien detallado, porque hay muchos términos técnicos acá. Pero bueno, dice así, Hechos 27, 13 en adelante dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, o sea, le hace el barco, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, fíjese el énfasis, una tempestad no pequeña, lo cual quiere decir que era una tempestad grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, esa es la reacción natural del ser humano, ¿no? Perder la esperanza de vivir en una tormenta tan grande. Entonces, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahora, observe usted la convicción de Pablo, ¿eh? Fíjese lo que acabamos de leer, ¿eh? Dice que esa noche Dios había enviado a su ángel, que le había dado palabras de esperanza, de tranquilidad. Y Pablo le está transmitiendo esas mismas palabras a las personas que están en plena tempestad. Vaya pensando cómo debemos de actuar nosotros en situaciones así, ¿eh? Viene la crisis, viene la tormenta, la familia, y los cristianos muchas veces, en vez de llevar palabras de tranquilidad, ¿qué hacen? Se desesperan, ¿no? Son los primeros en gritar: ¡ay, qué desgracia! ¿Por qué? No entiendo. Y hermano, y en vez que usted promueva la tranquilidad, la paz, usted está promoviendo más bien el caos, el desorden. Ahora, ¿usted lo ve aquí a Pablo gritando? En ningún momento, Pablo está tranquilo, ¿no? Le dice: hermanos, amigos, le dice: mire, hoy día estuvo el ángel conmigo y me ha dicho claramente que nadie va a morir acá. Todos vamos a estar tranquilos. Así hay que actuar, hermano, tranquilamente, ¿sí? ¿Ok? Versículo 27.
sigue la historia, dice, venida la 14ª noche, o sea, la 14ª noche, fíjese, ya 2 semanas, ¿ah? Fíjese lo que dice ahí, versículo 27, dice, venida la 14ª noche, o sea, 2 semanas en la tormenta, hermanos, y siendo llevados a través del mar Adriático, o sea, al norte del Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, fíjese, ya está saliendo el sol después de 14 días, ¿eh? Dice, cuando comenzó a amanecer, ¿qué era lo que hacía Pablo? Pablo exhortaba a todos que comiesen. Usted dirá que Pablo era tragón, pastor. Bueno, que Pablo era un bautista, pues, hermanos. Y Pablo estaba actuando aquí como un buen bautista, por si acaso. ¿Ya? Además, hermano, usted sabe que cuando una persona está pasando cualquier situación, tiene que alimentarse para que pueda pensar bien, ¿sí o no? A veces estamos atravesando una crisis y no comemos y eso perjudica nuestro estado de ánimo, nuestro estado físico. Entonces, Pablo aquí está actuando correctamente, ¿ah? Está tranquilo en medio de la tormenta, está en el día número 14, el día número 15, y el versículo 33 dice que Pablo les está animando a que coman. ¿Y qué era lo que les decía? Dice el versículo 33, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Qué terrible, estos hombres estaban pensando, nos morimos, y nadie quería comer. Y Pablo estaba comiendo tranquilo. Versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Bueno, 276 personas habían en la nave, en el barco. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar, y la historia continúa. Pero mire lo que ocurre acá. Este hombre, Pablo, había tenido contacto con Dios espiritual, la oración. El Señor le había hablado directamente a Pablo a través de un ángel, dándole palabras de aliento, palabras de ánimo. Lo mismo puede hacer Dios con nosotros a través de la Biblia, si siempre la tenemos en nuestro corazón por lo menos. Y Pablo luego comienza a transmitir esa paz a otros. Y la forma en que lo hace claramente dice, el ángel del Dios a quien sirvo me ha hablado así, así, así. Hay que hablar palabra de Dios. Y luego hay que actuar, queridos hermanos, en paz. ¿Y cómo lo hace Pablo? Diciéndoles, hay que comer. Bueno, eso no era, vamos a decir, que no era que no tomara en serio las cosas. La estaba tomando muy en serio. Y Pablo les está animando a comer y todos ellos comienzan a comer. Y dice la Biblia que todos, dice versículo 36, dice 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, tuvieron mejor ánimo porque Pablo les había dado palabras de paz, de aliento. Dice, comieron también. Bueno, ¿qué aprendemos acá? Aprendemos que así estemos en la peor tormenta de nuestra vida, podemos estar en paz. Y ahí le hemos colocado un pensamiento, ¿no? Fíjese usted con letra grande que es una línea de una canción que dice, tú puedes tener paz en la tormenta. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y por qué estaban desesperados cuando vino hace unos años la pandemia? ¿Ah? Algunos de ustedes me llamaban, ay pastor, nos vamos a morir todos. Amén. Yo les decía, si todos nos morimos, nos vamos al cielo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué se desesperan entonces si puedes tener paz en la tormenta cuando anuncian que viene un temblor? Lima va a ser sometido, dice, en cualquier momento al peor temblor que ha habido jamás en su historia. Y muchos creyentes andan asustados, desesperados, ¿no? Andan durmiendo con la puerta de la casa abierta, han enterrado agua por todo lugar de los olivos, víveres y todo, ¿no? Ahí listo con su plan de contingencia para huir.
Queridos hermanos, no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Sí hay que prevenir y ser precavidos, lógicamente, ¿no? Sí hay que tener precaución siempre, pero no hay que llenar nuestro corazón de miedo ni de temor. Uno tiene que aprender a vivir en paz. Y el vivir en paz, como hemos dicho, el título de este sermón, es una decisión. Usted es el que va a decidir vivir en paz o no. Entiéndalo bien. El domingo pasado yo estaba hablando un poquito y le decía, no, algunos pueden ir de repente a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, un experto, un consejero, tratando de encontrar ayuda. Bueno, si es necesario, hágalo. Si es necesario, hágalo. Pero yo le vuelvo a decir, hermano, de que no se trata porque usted va a un hombre que va a encontrar paz. Usted es el que decide vivir en paz con Dios. Algunos creen que porque hablan con el pastor de la iglesia van a tener paz, ¿no? No, hermanos. Usted puede hablar con cualquiera, pero el asunto es que usted es el que va a decidir vivir en paz con Dios. Algunos se acercan al pastor y me tocan, no sé, pastor. Ya no, así no, ya ahora sí, ya me siento bien, dice, ¿no? Ya no. Vamos a comenzar a cobrar, pastor Martín, ¿ya? Hermano, usted es el que decide vivir en paz con Dios, entiéndalo bien. Entiéndalo bien, eso es muy importante. Usted decide vivir en paz con Dios. Y hemos visto 3 experiencias acá. Vamos avanzando un poquito más, porque luego del sermón el pastor Martín tiene algo que nos va a entretener. Un poquito, ¿no, pastor Martín? Así es. Entonces vamos avanzando un poquito más. En el punto número 2 de nuestro sermón dice, todo cristiano tiene que ser un artesano de la paz. De acuerdo al título del sermón. En la parte superior dice artesanos de la paz. Todo cristiano tiene que ser un artesano de la paz. Hermano, ¿qué queremos decir una vez más cuando hablamos de ser artesanos de la paz? Usted sabe que el artesano es una persona que con sus manos hace algo, fabrica algo, ya sea que es un tejido, ya sea que son esas cositas de cerámica, de barro que se hace, hermanos míos, a mí me encanta esa cosa, por si acaso, así de cerámica. En mi oficina acá, en mi otra casa tengo muchos de esos adornos así muy bonitos. Ya que me encantan a mí, así eso, ¿no? Usted viera todo lo que tengo. Tengo iglesias ayacuchanas, tengo retablo, tengo esas cosas, me encantan a mí. Por eso no los invito a mi casa, porque si no están a decir, el pastor tiene paganismo en su casa, ¿no? Así que me encanta a mí esos productos a que se fabrican aquí en nuestro país. Pero hay que ser artesanos. Nosotros tenemos que construir la paz, hermanos míos. Y dentro de esto vamos a mencionar 2 cosas. La primera, somos llamados a la paz. Somos llamados a la paz. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, por favor, 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Este capítulo 7 de 1 Corintios trata un tema de vital actualidad. Bueno, es un tema que siempre es actual, ¿eh? ¿Sabe lo que trata 1 Corintios 7? Problemas en el matrimonio. Ese es un problema que es siempre actual, ¿verdad? Siempre hay problemas en el matrimonio. Siempre, hermanos. Y ahí hay bastantes cosas que podríamos hablar, ¿eh? Bastantes cosas que podríamos decir, lo que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio. Pero sería ahorita meternos a un tema que no está dentro de nuestra agenda, al menos en esta mañana. Pero en el capítulo 7, el versículo número 15, mire lo que dice, 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Y luego al final, ¿qué dice? Sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Como le digo, todo enseña del matrimonio, ¿no? Si una persona cristiana, un hermano, una hermana en Cristo, que digámoslo así, se convirtió, bueno, eran inconversos y luego él o ella se convirtió a Cristo, ¿no? Y luego cuando usted se convierte a Cristo, usted comienza a asistir a la iglesia, es fiel al Señor, comienza a vivir una vida cristiana, hermano mío, y si el inconverso le hace la vida imposible y le quiere abandonar a usted por ser cristiano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que se separe, que se vaya, pues. Es la verdad, hermano, se dice la palabra de Dios, ¿eh? Ahí está claramente, ¿no? Ahora, usted no ha sido llamado, como dice ahí en Corintios, dice, usted no ha sido llamado a servidumbre.
Hermano, tampoco la palabra de Dios promueve, por si acaso, el hecho de que usted esté aceptando todo el tiempo maltrato. ¿Ah? Por si acaso, usted no tiene que estar aceptando maltrato físico, ni psicológico, ni verbal. Si usted es una persona que tiene maltrato y esto no se soluciona, ahí tiene las autoridades. Vaya a las autoridades. Y si el asunto no se soluciona, chaucito, ¿sí o no? Es la verdad, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Ahora usted dirá, ay, pastor, usted está promoviendo el divorcio. No, señor, yo estoy promoviendo que mis hermanos y hermanas en Cristo sean personas felices en un buen matrimonio. Así que entiéndalo bien. Como digo, estamos haciendo un comentario sin entrar a detalles, ¿ya? En otra ocasión podríamos hablar de detalles. Pero lo que la Biblia dice aquí básicamente al final de este versículo que hemos citado es que, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, Dios nos llama a que todos podamos vivir en paz. Así que hay un llamado que tenemos y ese llamado es a vivir en paz. Así es. Lo segundo que le quiero decir, debemos buscar activamente la paz. O sea, cuando hablamos de buscar activamente la paz, le quiero decir de que, hermano, todos los días hay que estar buscando la paz con Dios, la paz con otras personas. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo número 3. Primera de Pedro capítulo número 3. Aquí está tratando el apóstol Pedro un hermoso tema, queridos hermanos. Y por si acaso, queridos hermanos, Pedro era un hombre que estaba casado. ¿Ah? Usted recuerde, Pedro era un hombre casado. Aunque el sistema católico romano que nos rodea dice que Pedro, por ser el primer papa, dice que él no era casado, ¿no? No, la Biblia dice que sí era casado. ¿Por qué no recuerda usted cuando Cristo le sanó la suegra de Pedro, no? Y por lógica, si tenía suegra es porque tenía esposa, bueno, le sanó la suegra. Y luego más adelante, en una de las epístolas, se menciona que los apóstoles viajaban y Pablo dice, Cefas, o sea, Pedro, trae a su esposa como compañera de viaje. O sea, la esposa de Pedro la acompañaba por todos lados en sus viajes misioneros. Entonces Pedro era un hombre casado. Y aquí en 1 Pedro también va a abordar en cierto momento algunos asuntos del matrimonio. Y luego en el versículo 10 en adelante entra otro tema, pero está cerca lo del matrimonio. 1 Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Y luego, ¿qué dice? Busque la paz y sígala. O sea, algo activo, sígala. Siga la paz. Si usted ya encontró la paz, entonces sígala. Porque a veces nosotros decimos, yo sí tengo paz con Dios, qué bueno. Entonces, viva la paz. Siga la paz de Dios. No solamente se trata de decir que la encontró, sino que siga la paz de Dios. Y luego el versículo 12 nos da un poquito de luz, cómo es esto de seguir. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué quiere decir el versículo 12? Si nosotros hemos encontrado la paz, como dice el versículo 11, sígala. Y el versículo 12 dice, el Señor está mirando, el Señor está oyéndonos. Y luego el versículo 12 termina diciendo que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, o sea, aquellos que fomentan, vamos a decir, el conflicto. Pero nosotros como cristianos tenemos que buscar la paz. Ahora, pensando en Pedro, que era un hombre casado, se me vino esto a la mente y en sus apuntes, por favor, en sus apuntes dice, usted y su hogar pueden ser un oasis de paz. Oasis. Todos tenemos la idea de lo que es un oasis, ¿verdad? Todos tenemos la idea. Quizás nunca hemos estado en un oasis literalmente, pero tenemos la idea. Bueno, yo nunca he estado en un oasis, pero tenemos la idea, ¿no? En el desierto, un lugar donde hay algunas palmeritas, donde hay agua, donde hay un poquito de vegetación, es refrescante y ahí las personas pueden encontrar lo que necesitan para poder seguir caminando, seguir viviendo. Hermanos míos, usted puede tener un hogar que sea un oasis de paz. Pero ¿cuántos hogares hay que no son oasis de paz?
¿Cuántos hogares hay que son, pero más bien un lugar de tormenta? Así como el mar donde estaba Pablo hace unos momentos que leíamos, ¿no? Están ahí en tormenta, pelea, conflicto, gritos, se tiran las cosas. Hermano, así no se puede vivir en paz, ¿verdad? Así no se puede vivir en paz. Ahora, entienda bien esto. A veces nosotros, hablando del hogar, hemos recibido cierta formación en nuestro hogar paterno, en el hogar materno, en el hogar paterno. Hemos visto y pensamos que esa es la forma de vivir la vida matrimonial. En pelea, de celo en celo, de grito en grito, de discusión en discusión, de insulto en insulto, de grosería en grosería. Hermano mío, cuando somos cristianos las cosas son distintas, hermanos. Ya no hay que vivir la forma como la vivíamos antes. Si lamentablemente en el hogar paterno, en el hogar materno se vivió así, puede ser producto de que nuestros padres, nuestros abuelos, no conocían la palabra de Dios. Pero ahora que nosotros conocemos la palabra de Dios, debemos más bien que nuestro hogar, como dicen, que sea un oasis de paz. En algunos hogares que yo voy tienen ahí su letrero que dice, ¿no? Cristo es el principal invitado de este hogar. Pero cuando estoy ahí digo, ¿qué? Parece que Cristo nunca ha pasado por acá, digo yo. Solamente lo ponen nada más, como quien dice, de una forma religiosa nada más. Y parece que Cristo nunca pasó ni por ahí. Más bien parece que, como ustedes recuerdan, hay un dicho peruano que dice, parece que es un lugar donde el diablo perdió el poncho, dice, ¿no? Así dice un dicho. Y verdad, hay hogares cristianos que son así, hermanos, es un lugar de tormento. Hace un tiempo yo estaba hablando con una persona en cierto lugar, era vecino de unos cristianos, y me decía, yo no voy a su iglesia porque mis vecinos todo el día se gritan, se insultan, se tiran las cosas y dicen que son cristianos y los domingos lo veo que van en su Biblia. Hermano, eso tristemente ocurre. Hay que arreglar nuestras vidas, queridos hermanos. Hay que vivir en paz, hay que seguir la paz. Finalmente, el punto número 3 dice, tomando el camino de la paz. Tomando el camino de la paz. Como le hemos dicho, hay que decidir vivir la vida cristiana, hay que vivir como cristianos, ¿correcto? Tomando el camino de la paz. Y aquí le voy a dar 3 consejos a cómo tomar el camino de la paz. Consejo número 1, haga la paz con Dios. Haga la paz con Dios. Fíjese que el que tiene que hacer la paz con Dios es usted. El domingo pasado, cuando hablábamos de cuál es la condición del hombre sin Dios, decíamos, el hombre sin Dios está en crisis. El hombre sin Dios no tiene paz. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre, el ser humano sin Dios, le ha declarado la guerra a Dios. El hombre es el que está luchando contra Dios, queridos hermanos. Es por eso que no hay paz con Dios. Usted tiene que hacer la paz con Dios. Por eso dice, no, primer consejo, haga la paz con Dios. Ahora, ¿cómo? En sus notas, aceptando el evangelio de la paz. Usted tiene que aceptar el evangelio de la paz. Y ahí quiero hacer referencia a un versículo de Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. En Efesios capítulo número 6. Mira lo que dice aquí. Usted sabe que este capítulo 6 de Efesios es muy conocido a partir del versículo 10 por la sección que habla sobre la armadura de Dios, dice, ¿no? La armadura de Dios. Y es interesante, ¿no, hermanos? Y dice que es interesante porque esta armadura de Dios solamente describe la parte de adelante del soldado cristiano, no describe las espaldas del cristiano. Interesante, hermanos, ¿eh? Y yo estaba estudiando eso esta semana. ¿Recuerdan que yo les he contado de que estoy estudiando este libro, El progreso del peregrino? Les he contado hace un tiempo. Y les he contado de que pude conseguir la versión completa en español. Y hermano, estaba estudiándolo el otro día ahí en mi oficina tarde en la noche. Y dice que cuando el peregrino, el personaje principal, está viajando, le comienzan a colocar la armadura. Y él nota que solo le colocan la armadura en la parte de adelante, nada más aquí, la pechera, ¿no? Y él dice, ¿y atrás? No, le dice, atrás no hay armadura. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca tiene que retroceder. Claro, es así, ¿sí o no? El cristiano solamente tiene que avanzar, luchar hacia adelante.
El cristiano no tiene que darle las espaldas al enemigo. Y así es, hermano, el cristiano nunca tiene que retroceder. La armadura de Dios solamente nos protege aquí, adelante, entiéndalo bien. Ahora, y ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo número 15, hablando de lo que el cristiano tiene que ponerse, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos apropiarnos del evangelio de la paz. Necesitamos que el evangelio que Dios promueve sea parte de nosotros. El evangelio de la paz. Ahora, ¿dónde está el evangelio de la paz? En la Biblia, hermano, sencillamente. Si usted acepta el evangelio de la paz, usted ya está dando el primer paso en este camino de la paz. Consejo número 2. Ayude que otros hagan la paz con Dios. Ayude que otros hagan la paz con Dios. Ahora, ¿y cómo lo puedo lograr eso? En sus notas. Anúncieles el evangelio de Dios. Anúncieles el evangelio de Dios. O sea, no solamente se trata de decir, ya tengo el evangelio, sino que ahora el siguiente paso es, háblele a otros y anúnciele el evangelio de Dios. Pero queridos hermanos, para que anunciemos paz, nosotros también tenemos que vivir en paz. Entiéndalo bien. Uno no puede anunciar algo que no experimenta, que no vive. Necesitamos vivir en paz con Dios para anunciarle a otros la paz del evangelio de Dios. Y ahí quiero hacer referencia a Romanos capítulo 10, versículo número 15. Romanos capítulo 10, versículo número 15. Romanos capítulo 10, versículo número 15, dice así. Y aquí está hablando el apóstol sobre toda una línea, cómo se tiene que anunciar el evangelio de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15, y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, usted y yo, ahora ya como cristianos, como parte del pueblo de Dios, tenemos el compromiso de anunciar a otros la paz de Dios, que hagan la paz con Dios. Hermano, usted no puede quedarse callado y teniendo ahí, vamos a decir así, cautivo el mensaje de Dios. Usted tiene que anunciarle a otros la paz con Dios. Tercer consejo que le doy, consejo número 3. Haga la paz con otros. Haga la paz con otros. Fíjese cómo hay una cadena de lo que le estoy diciendo. Mire usted desde arriba. El consejo número 1 que dice, haga la paz con Dios. Consejo número 2, ayude que otros hagan la paz con Dios. Ahora, consejo número 3, le digo, haga la paz con otros. Ahora, usted haga la paz. Haga usted la paz. Yo no conozco su vida, no conozco su corazón, pero puede ser que usted esté todo el tiempo ahí en conflicto con alguien. De repente usted está peleado con papá, con mamá, con los hermanos en la casa, haga la paz. Con otros familiares, haga la paz. Está peleado con hermanos acá en la iglesia, haga la paz. Está peleado con el pastor, eso es lo más normal acá. Haga la paz, así es. Haga la paz, hermanos, hay que hacer la paz, ¿verdad? Haga la paz con otras personas. Ahora, ¿cómo? En sus notas, viva el evangelio del Dios de paz. Vive el evangelio del Dios de paz. Mire que todo eso lo hemos traído desde arriba. Fíjese usted, en el consejo número 1 dice, aceptando el evangelio de la paz. En el consejo número 2 dice, anúncieles el evangelio de Dios. Y ahora es, viva el evangelio del Dios de paz, queridos hermanos. Hermano, usted tiene que restablecer la comunión con otras personas, ¿haciendo qué? ¿Pidiendo qué? Dígalo. Perdón. Ah, no. Fernando, ahí ya sonaste conmigo ya. Hasta ahí te oí. Fernando soy yo por si acaso, ¿no? ¿Ya? Mira, Fernando, ya te escuchamos, ya te oímos, te aguanté 40 minutos oyéndote aquí. Mejor que predique el pastor Martín 20 nada más, dice, ¿no? Ya, pero ¿cómo voy a pedir perdón? Hermano, pero si eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice? Jesucristo dijo, si alguien te hizo daño, ve tú y pídele perdón. Es que nosotros, humanamente hablando, hacemos a la inversa, ¿sí o no? Ah, no, yo soy la persona ofendida.
a mí me tienen que venir a pedir perdón. Pero si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, demuéstrales lo que es el evangelio de Dios en tu vida. Y yo te aseguro que si tú lo haces, la otra persona se desarma y te pide perdón también. Vas a ver. Haz lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 12, ya que estamos en Romanos, fíjese usted lo que dice en Romanos capítulo 12, por favor. Estamos en el libro de Romanos, permítame tomar mi agüita. Acá hay una pequeña sección que es muy interesante, queridos hermanos, sobre cómo hay que tratar al prójimo. Mire usted que Romanos capítulo 12 en nuestras Biblias lleva por título Deberes cristianos. Quiere decir lo que hay que hacer. Y estos deberes cristianos en varias epístolas también hay. Si usted comienza a buscar al final de algunas epístolas va a encontrar así, deberes cristianos, lo que hay que hacer. Entonces en el capítulo 12 de Romanos, del versículo número 17, observe por favor lo que dice así. Miren, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Me hizo mal y yo le tengo que hacer mal. Me hizo daño y yo le tengo que hacer daño. Un clavo saca otro clavo, ¿sí o no? El fuego se combate con fuego. Así pensamos, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No paguéis a nadie mal por mal. Hay que procurar lo bueno delante de todos los hombres, dice la palabra del Señor. Versículo 18, aquí viene lo bueno, dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres y también con todas las mujeres, por si acaso. Hay que estar en paz con todos. Hermano, y déjeme decirle otra vez, como yo le decía en broma el domingo pasado y se lo vuelvo a decir ahora en broma. Eso de estar en paz con todos los hombres también incluye al cónyuge, a la esposa, al esposo. Yo no entiendo cómo se puede vivir en pelea cuando usted está viviendo con una persona en la misma casa que la tiene que ver todo el tiempo. Todavía duermen juntos, ¿verdad? Roncan juntos todavía. Y están ahí peleados. No, eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que hay que vivir en paz con todos los hombres. Luego, permítame seguir leyendo el 19. Fíjese lo que dice el 19. El 19 lo que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No a la venganza, por si acaso. Luego el versículo 20 que dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahí está tu esposo. Si tu esposo tiene hambre, dale de comer. Ahí está. ¿Sí o no? Dale de comer. No le dé la comida al perro, dale de comer al esposo. Luego dice versículo 20, si tuviere sed, dale de beber. Prepárale su refresco. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Darle de comer, darle de beber, tratar bien al enemigo, digámoslo así, al enemigo, trátalo bien. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? La persona te trata mal, tú trátala bien, la persona va viendo tu ejemplo y ascuas de fuego quiere decir el juicio de Dios se va acumulando sobre la cabeza de esa persona. Ya no sobre ti, sino sobre esa persona. Y luego finalmente el 21 que dice, no seas vencido o vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. En especial el versículo 18 donde dice, estad en paz con todos los hombres. Y ahí le quiero hacer referencia a otra cita, el tiempo ya me gana, solamente anote la cita, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde el apóstol nos dice que hay que seguir la paz con todos. Hay que seguir la paz con todos hay que seguir la paz. Bueno, necesitamos vivir en paz. Usted decide vivir en paz. Usted es el que va a tomar la decisión. Nadie le va a obligar a usted a vivir en paz. Por eso este sermón que continúa del domingo pasado ahora es, ¿no?
La paz es una decisión. Usted decide vivir en paz con Dios, usted decide vivir en paz con otras personas, usted es el que toma la decisión. Por eso que yo le animo esta mañana, abra su corazón a la palabra de Dios y decida vivir en paz. Terminamos con un pensamiento que hay ahí, por favor, que es básicamente un resumen de lo que hemos visto en estos 3 consejos. Dice, es la decisión de vivir en paz con Dios, es la decisión de vivir en paz con Dios, consigo mismo y con el prójimo, eso es cierto, eso es así. Usted es el que va a decidir vivir en paz con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Yo le animo, hay que vivir en paz, ¿verdad, hermanos? Hay que vivir en paz. Usted sabe cuál es el saludo que tienen los judíos, la palabra que tienen, ¿no? Shalom. ¿Qué cosa quiere decir shalom? Paz, paz, así tranquilidad, paz. Así que cuando nos encontremos hay que decirnos shalom. Pero los cristianos, ¿cuál es, según lo que Pablo dice en nuestro saludo, es otra palabra? Maranata, exactamente. ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene, Cristo viene. Pero también podemos decirnos paz, ¿verdad, hermanos? Necesitamos la paz con Dios. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar. Señor, nos humillamos ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Padre, porque hemos tenido el privilegio de abrir la Biblia. Hemos tenido el privilegio, Padre, durante 2 domingos de reflexionar en esta bienaventuranza de los pacificadores, porque ellas serán llamadas hijos de Dios. Y Padre, necesitamos tener una auténtica paz contigo. Y Padre, el problema es el pecado que nos impide tener esa paz. Y esta mañana confesamos nuestros pecados. Abrimos el corazón y pedimos perdón. Pero Padre, si alguno de nosotros, mirando su propia vida, porque no hay que andar mirando la vida del otro, sino nuestra propia vida, Señor. Si alguno de nosotros ve que hay un conflicto con una persona, con un ser querido, Padre, hay que arreglar las cosas. Porque eso impide nuestro desarrollo espiritual. Padre Celestial, te pido que todo lo de Palmas Reales, primero tengamos una paz que es una relación contigo. Y segundo, Padre, que tengamos una paz que es una decisión. Decidimos vivir un estilo de vida de paz contigo, Señor. Gracias te damos por este tiempo y pedimos que tú bendigas lo último que queda de esta primera reunión. En Jesús oramos. Amén, Señor.